Este jueves, al finalizar la marcha chavista en contra de la aprobación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, Nicolás Maduro hizo una controversial propuesta. Dijo que evaluará la posibilidad de acortar el mandato de los legisladores de la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada ahora mismo por sus opositores desde hace 5 meses, según él, como una medida necesaria para despejar el camino. Aislemos a los violentos, aislemos la Asamblea Nacional de Burguesa. Los caminos se abrirán. Ezquerra ha lanzado una propuesta, la voy a evaluar con absoluta seriedad. Le prometo al país que la voy a... Y si veo que es la posibilidad de despejar los caminos del golpismo y de la utilización de la Asamblea Nacional, yo mismo la activaría, si el pueblo me acompaña. Y a propósito de este tema, hoy les preguntamos a través de nuestras cuentas en Twitter, @latardenetn24 y @CESánchezM. Ahí tienen la pregunta en pantalla. ¿Qué debe hacer la oposición frente a la negativa, en este caso, del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de activar el proceso revocatorio a Nicolás Maduro? Nuestros puntos de contacto, recuerden, @latardenetn24, @CESánchezM. Nuestro primer invitado de hoy es Juan Manuel Rafali, abogado especialista en Derecho Constitucional. Doctor Rafali, una buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos Eduardo, por la invitación. Siempre un placer tenerlo en el programa. Aunque este tema y todo lo que ha dicho Maduro y se ha manejado en la Asamblea Nacional ha tenido muchas reacciones en Venezuela, para mí han sido todas políticas. Creo apropiado hablar del tema legal y por eso lo tenemos a usted. Y le pregunto, ¿tiene Nicolás Maduro cómo enmendar la Constitución? Pasar además por encima de la voluntad de los venezolanos expresada el 6 de diciembre pasado y acortar así el periodo de la actual Asamblea. ¿Qué dice la Carta Magna venezolana? Sí, a ver, la Constitución venezolana establece la posibilidad de enmiendas constitucionales y le da la iniciativa a la Asamblea Nacional y al presidente de la República, así como también a un 15% de los electores inscritos en el padrón electoral. De modo que ciertamente el presidente él puede proponer una enmienda y esa enmienda tendría que pasar por un referéndum popular que organice el Consejo Nacional Electoral. Ahí es donde caemos en el terreno importante. Es un despropósito, es casi que una estupidez plantearle al país que hace 3 o 4 meses votó masivamente por esa Asamblea Nacional que se le vaya a recortar el mandato a 60 días. Es decir, es políticamente inviable porque al ser sometida a referéndum, pues obviamente, de nuevo, una mayoría igual o mayor a la que votó en diciembre a favor de estos diputados volverá a hacerlo. Entonces, no es un tema de si tienen formalmente o no la iniciativa o tiene el presidente esa posibilidad. El problema es que políticamente es inviable. Y ahí es donde caemos en el punto grueso, Carlos Eduardo. Nosotros en Venezuela no podemos seguir invirtiendo este tipo de trapos rojos. Esta propuesta lo que busca es distraer a la gente de los graves problemas que hay, sobre todo en materia energética y en materia de abastecimiento. Y por otro lado, lo que puede pretender es contaminar el ambiente electoral para distraer la iniciativa del revocatorio, que es la que está en la calle y por la que está presionando no solo la oposición, sino la ciudadanía, que se está organizando cada vez más para ejercer un derecho que está expresamente previsto en la Constitución y que ya está en condiciones de ser ejercido. Lo que pasa es que tanto la institucionalidad orgánica, es decir, el Consejo Nacional Electoral, el Poder Ejecutivo y la Sala Constitucional, como la normativa que ellos generan, está en función de evitar que el pueblo se exprese. Entonces, Maduro nunca va a llevar ninguna propuesta de elección porque sabe que va a recibir una paliza electoral y eso no es aceptable. Y eso es lo que ha pasado con el resultado del 6 de diciembre, que dicen que lo iban a acatar o que lo reconocían, pero en el fondo lo han desconocido porque el verdadero poder político del país, el más legítimo y el más democrático, es la Asamblea Nacional, que es electa en todos los rincones de Venezuela. Pero para dejar el tema totalmente claro, esta primera parte, doctor Rafali, supongamos que Nicolás Maduro activa el mecanismo, solicita la propuesta, la somete a votación y se va a... Lo que queremos saber es, o al menos muchos venezolanos lo han manifestado así, es si esa ley, esa enmienda llegará a aprobarse, se aplicaría para este periodo que está corriendo en este momento del Poder Legislativo.
Mira, yo soy de la opinión que todo tipo de enmienda que recorte mandatos, incluyendo el del presidente de la República, porque también hay una enmienda que se va a sancionar en ese sentido en la Asamblea Nacional, sería aplicable de inmediato. ¿Por qué? Porque la retroactividad, es decir, la aplicación de una ley nueva a una situación anterior, no se aplica sino en términos de leyes. Cuando se trata de un cambio constitucional y además el pueblo soberano decide al respecto, bueno, se aplicará la vigencia temporal que el propio pueblo haya resuelto y haya aceptado. Lo que ocurre es que ellos no van a tener nunca los votos, y si la oposición propone también una enmienda para que se voten conjuntamente el recorte del mandato del presidente y de la Asamblea, el presidente de la República nunca lo va a aceptar. Por eso yo digo que al final estamos arremetiendo contra un trapo rojo, que esto es una lata de humo, una cortina de humo, porque el gobierno está desesperado con la iniciativa de revocatorio y con la situación gravísima que tiene el país enfrente en este momento. De modo que yo esa enmienda, que sería viable desde el punto de vista jurídico formal, no tiene ninguna viabilidad desde el punto de vista político, porque no va a ser votada. Además, ¿qué es lo que le van a proponer al país? Que haya un parlamento de 60 días. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, eso equivale a un fraude a la voluntad popular y en consecuencia una violación al artículo 5 de la Constitución, y va a ser además internacionalmente rechazada de la manera más enérgica. Es decir, esto no es sino otra línea que se le agrega a la larga plana que tiene el presidente de la República de agresiones y desconocimientos ante la Asamblea Nacional, que es el poder más democrático porque es el poder que representa al pueblo. De modo que yo verdaderamente creo que eso no va a ningún lado, eso es un globo de ensayo para que el país se vaya detrás de eso, pero en el fondo lo que tiene que hacer Venezuela entera es seguir exigiendo respuestas a los graves problemas que tiene y seguir exigiendo la solución al conflicto que hay planteado, que es precisamente un referéndum revocatorio, porque ya estamos en tiempo de hacerlo y el Consejo Nacional Electoral está obligado a facilitar las consultas populares, no a obstaculizarlas. Pero precisamente, doctor, esta semana, aunque no fue un pronunciamiento oficial del directorio del Consejo Nacional Electoral, la presidenta de este ente, Tibisay Lucena, en un programa de televisión en Venezuela, en un canal privado, dijo que no podía pronunciarse, que de esa manera no procedía porque no cumplía los requisitos de ley. Ahora, ¿qué es lo que no cumple la oposición cuando la presidenta dice no puedo pronunciarme sobre una solicitud de activación del proceso, porque es un proceso, hay que recoger las firmas como dicta la ley y como ordena el Consejo Nacional Electoral? Ahora, lo que ven los venezolanos es como coartada esa posibilidad, doctor, de sacar por la vía constitucional una vía incluso propuesta por el propio chavismo cuando hizo la última constitución de Venezuela, de tener ese referéndum revocatorio para cuando uno no está de acuerdo con el gobernante poderlo sacar. En efecto, cuando la institucionalidad funciona para obstaculizar los deseos de cambio de un pueblo, ¿qué es lo que queda? Que el pueblo se imponga. ¿Y a qué es lo que están incitando con esta actitud? Cuando trancan la vía electoral, que es la vía civilizada, pacífica, constitucional, para que la gente diga qué es lo que quiere. Bueno, lo que quieren es callar al pueblo, quitar al pueblo su deseo de cambio y evitar que el pueblo se exprese en unas elecciones en donde evidentemente el resultado va a ser abrumadoramente en favor de la revocatoria del mandato. Entonces, cuando tú trancas las vías en donde el árbitro electoral pueda facilitar la expresión del pueblo, dejas a un pueblo sin respuesta. Y cuando los pueblos se quedan sin respuesta, ejercen su soberanía de manera directa. Entonces, la actitud del Consejo Nacional Electoral, del Poder Ejecutivo, de la Sala Constitucional, es de retar al pueblo de Venezuela para que en determinado momento se salga de su cauce y aquí venga una situación de presión popular insólita que ya se ha producido en otros momentos y que nadie quiere. Entonces, es una actitud irresponsable. Pues es muy fácil ser mayoría, ser demócrata cuando eres mayoría. Pero cuando eres minoría tratas de evitar que el pueblo se exprese y tratas de evitar que las autoridades que han sido electas popularmente ejerzan sus competencias. Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues lo que queda es que la ciudadanía, que el pueblo se organice con los partidos políticos, con la sociedad civil y se manifieste en las calles, se manifieste exigiendo su derecho. Es la única manera y creo que eso es lo que vamos a empezar a ver. Y aquí se van a confluir dos factores, que es un descontento social enorme por el estado de necesidad que va a estar pasando la gente, con
una oposición política que está pidiendo elecciones porque están previstas en la Constitución. Y ese es el choque de trenes que vamos a estar viendo en las próximas semanas y en los próximos meses, y vamos a ver al final si el poder político establecido, es decir, el poder constituido, puede o no doblegar la voluntad del pueblo completo. Yo para mí tengo que eso no va a ser posible y que nos esperan días de muchísima tensión, ojalá y no sea así, y luego al final del camino tendrá que venir un referéndum revocatorio, que por cierto, yo creo que los números de este gobierno en Venezuela están tan mal que el día que quede convocado el referéndum revocatorio, el presidente va a optar por irse, porque no se va a querer medir. Doctor, esta semana escuché también al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, responder a Nicolás Maduro con esta propuesta, pues exigiéndole también al CNE que cumpla con su función de garantizar la participación ciudadana. Y decía, bueno, hay una opción, que es hacer una nueva constitución, una constituyente. Esa idea para usted, en el momento político que vive Venezuela, de crisis social, de escasez, de crisis política, de esta crisis institucional, además que vive el país a todas luces, hay un enfrentamiento entre poderes y hay un irrespeto al poder legislativo en Venezuela. Así lo ven muchos venezolanos, así lo sienten muchos expertos, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica. ¿Qué tal esa propuesta de hacer una Carta Magna nueva? ¿El proceso sería muy largo? ¿Es viable? ¿Cómo la ve usted? Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente está prevista en la Constitución y tiene unos requisitos y unos plazos. Ahora, esa constituyente constitucional que está diseñada para que tampoco funcione con facilidad, probablemente sea la última solución, pero yo lo que creo es que la constituyente que se puede plantear en Venezuela es una constituyente extraconstitucional, porque el pueblo le puede pasar por arriba a la Constitución. ¿Qué fue lo que pasó con la Constitución del 61? Bueno, que la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, de la antigua Corte Suprema de Justicia, tuvo que admitir que la soberanía popular se podía imponer y hubo una constituyente que no estaba prevista en la Constitución del 61. La constituyente que está prevista en la Constitución de 2000 es una constituyente tutelada, manejada, organizada por el poder constituido. Y eso no va a ser el tipo de constituyente que le dé respuesta a la gente. Entonces, yo creo que vamos a terminar en una situación de enorme conflictividad social y con un gobierno que ahora se ve desde el punto de vista institucional muy fuerte, pero que se está derrumbando. Y vamos a tarde o temprano a caer o en un revocatorio o en una constituyente concertada o en un gobierno de transición. Pero lo que viene en Venezuela en las próximas semanas y en los próximos meses es una situación de ingobernabilidad por descontento popular. Es decir, aquí el tema del energético, ya tenemos la administración pública funcionando 4 días a la semana. Si aquí no comienza a llover copiosamente en el Guri, aquí van a haber restricciones, racionamientos eléctricos gravísimos. La situación de las empresas, de los medicamentos, la situación de los bienes y servicios, la escasez que hay es espantosa. Mire, tienen que estar aquí en Venezuela para ver ustedes las colas los fines de semana y los viernes que ahora no hay administración pública, cómo se ha incrementado. Entonces, vamos a tener un pueblo descontento que se va a expresar, quiéralo o no, el poder constituido. Y ahí habrá o un revocatorio, o el presidente renunciando, o una constituyente. Esos son vehículos. Lo importante es que el pueblo se exprese y no va a haber manera de que los cauces que ellos están tratando de impedir que se abran, bueno, sean bloqueados. ¿Por quién? Por unos rectores del Consejo Electoral que nadie votó por ellos, o por una sala constitucional que fueron designados unos magistrados que incluso muchos de ellos ni siquiera tienen los galones para ejercer esos cargos. No, yo creo que la oposición política en Venezuela tiene que organizar a la sociedad para exigir sus derechos, y eso es lo que va a pasar, porque el país está viviendo el peor momento en su historia. Es decir, nunca habíamos tenido una situación económica como esta, nunca habíamos tenido un pueblo pasando por las penumbras que está pasando, y el pueblo no se va a dejar, no va a ser posible. Y yo creo que vamos a ir a una situación de confrontación de calle. Ya empezamos a ver algunos elementos en los últimos días, y todos los días en las colas hay tensión y conflictividad. Yo lo que llamo es al Consejo Nacional Electoral, le hago un llamado a Tibisay Lucena y a las demás rectoras: piensen en el país, piensen en el pueblo, saben que el pueblo está mayoritariamente a favor de un cambio, y su obligación constitucional, moral y patriótica es permitir que el pueblo se exprese.
Aquí nadie está hablando de golpismo, aquí se está hablando de que abran las urnas electorales para que la gente diga si quiere que Maduro siga o se vaya. Y hay un 90% del país que está en favor de un cambio político y están llamados a facilitarlo. Y si no, será su conciencia la que tenga que correr con toda la conflictividad que se va a desarrollar en el país si ellos trancan los cauces de expresión popular. Sí, creo que el gobierno de Venezuela, las instituciones de Venezuela no están prestando atención a un actor importante en este momento político que es el pueblo, que mayoritariamente, como usted lo dijo, se expresó el pasado 6 de diciembre a favor de un cambio político, dándole la mayoría a la oposición en la Asamblea Nacional. Es el doctor Juan Manuel Rafali, abogado especialista en Derecho Constitucional, está en Caracas, Venezuela, quien agradezco amablemente que haya compartido estos minutos con nosotros aquí en la tarde, fin de semana de NTN 24. Gracias, Carlos Eduardo. Una buena tarde, doctor. Hasta la próxima.